Bienvenidos a Fanfic Novelas con Sueño. No soy dueño de la historia. Link en la descripción. Una rana fuera del agua. Sinopsis. ¿Qué hace un tipo cuando se encuentra en el cuerpo de un adolescente cualquiera en el mundo de uno de sus pasatiempos favoritos? Bueno, en el caso de Philip Henson, se da cuenta de que es hora de abrirse camino hasta la cima en la academia de duelo y de machacar a todo el mundo con ranas. Te esperan un sinfín de mazos, estrategias y travesuras. Capítulo 01. Philip Henson, o Phil para sus amigos, nunca había sido de los que bebían. Ciertamente, no tenía nada en contra de la gente que participaba, pero a lo largo de sus días en la universidad había descubierto que la resaca dolorosa y la comprensión de las terribles decisiones de borracho simplemente no valían la pena. Es decir, cuando se despertó en una cama que no reconoció, ¿por qué se encontró tan confundido? «Maldita sea», murmuró. «La cabeza me está matando, no reconozco la habitación». Phil negó con la cabeza. Buscó a tientas su teléfono, rezando para que estuviera en su bolsillo como de costumbre, pero mientras su cerebro registraba cómo, sintió que sus manos no encontraron nada más que tela y un pijama extrañamente cómodo. Phil no pudo deshacerse de la mezcla de familiaridad y extrañeza. ¡Ah, demonios! Estaba en los locales, jugando con los chicos en nuestra noche sin banlist. Tercera ronda y todo ese jazz. Estábamos bromeando sobre cómo Coloso nunca saldría de la lista, haciendo ruidos de mono cuando terminó el último duelo y luego me senté a la mesa con mi siguiente oponente. ¿Estaba jugando, Pepe? Sí. Un mazo divertido, lástima que se haya prohibido casi por completo. Phil frunció el ceño. Parecía todo tan normal. Solo un sábado cualquiera, sin razón para beber o despertarse en una habitación que no reconocía, aunque podría haber sido solo una broma de sus amigos para vengarse de Phil por jugar uno de los mazos más notorios y malvados de la historia de Yu-Gi-Oh! Entonces, como un relámpago, lo golpeó. Su oponente gritó maldiciones a Phil tan pronto como Performapal Monkey Board se colocó en la balanza del péndulo. Una chaqueta arrojada para revelar una funda, seguida de disparos. No faltan extremidades y esto seguro que no es una cama de hospital. Solo una cama normal, un escritorio, una silla, tarjetas, una espera. ¿Naipes? ¡Mierda!, exclamó Phil. De ninguna puta manera. Lo juro por todo lo que es santo. Dejó las palabras suspendidas en el aire mientras corría hacia el espejo de la cómoda cercana. Una mirada fugaz le dijo todo lo que necesitaba saber. Pelo castaño, cuerpo más corto que el suyo, ojos verdes en lugar de su azul habitual, y lo peor de todo, jodidamente caíba por pijamas, por llorar en voz alta. Bueno, chicos, parece que he sido Isekai, y está en Yu-Gi-Oh por alguna loca razón. Me taparon por tocar Pepe en la noche sin banlist. Dijo Phil en estado de shock. No sabía si reír o llorar mientras sus pensamientos alternaban entre el hecho de que estaba atrapado en un universo dominado por un juego que había jugado tanto de manera casual como competitiva durante casi todo el tiempo que podía recordar y el triste hecho de que estaba jodiendo 15 años otra vez. Olvídate de tener que volver a pasar por la pubertad, por llorar en voz alta, ya ni siquiera podía beber aunque quisiera. Y maldita sea, Phil nunca había sentido tanta sed en su vida. Al cabo de unos minutos, Phil había conseguido calmarse. De acuerdo, Phil viejo amigo, vayamos al grano. Se acercó a las pilas de cartas que descansaban precariamente sobre un sencillo escritorio junto a un cuaderno y un gastado catálogo de cartas. Veamos. Lo primero es lo primero, ¿dónde estoy exactamente? En el peor de los casos, me metí en 5D en el anime original. En el mejor de los casos, probablemente Zexalo GX. Bueno, digo el mejor de los casos como en una definición muy vaga. La muerte o la pérdida de mi alma seguirían siendo una buena oportunidad, sin importar dónde terminaran cayendo. Phil hojeó algunas páginas del catálogo y su rostro se relajó un poco al ver los juegos enumerados. Phil tarareó para sí mismo, pensativo. Una pregunta resuelta. Derecha. GX lo es. Supongo que si esta mierda de Isekai sigue los tropos habituales, entonces la academia de duelistas comenzará pronto con el tuyo realmente inscrito. Bueno, eso lo abordaré más adelante. Siguiente pregunta, ¿es esta la línea de tiempo del anime o la del manga? De cualquier manera, va a ser un problema, porque, en toda mi infinita sabiduría de nunca esperar ser jodidamente Isekai, yo, realmente no he visto mucho del anime GX. Oh. Lee más de un par de volúmenes del manga. Maldice mi enfermedad incurable de ser perezoso hacia cosas aleatorias que realmente no importan. Sus manos errantes continuaron hojeando el catálogo de tarjetas, deteniéndose solo para reírse un poco de la lista de prohibiciones demasiado bien proporcionada. Vaya.
Al igual que lo que recuerdo de lo poco que he visto del anime. Es decir, absolutamente nada en la lista aparte del dragón emperador del caos enviado del fin. De repente, las manos de Phil se detuvieron al llegar a una carta bien leída con la dirección de la academia de duelos que yacía junto al catálogo. Silbó como un lobo. Y aquí estamos, muchachos, justo en el dinero. Nos compramos un Isekai clásico, sin camiones. Y hablando de dinero, los pensamientos de Phil cambiaron de rumbo una vez más. Obviamente, cualquiera que fuera el pobre adolescente en el que se hubiera metido su alma, su mente o lo que fuera, tendría una familia, o algún tipo de guardián. Obviamente con suficiente dinero en efectivo para entrar en la escuela principal propiedad de los obsesionados con Brickelles, aparentemente una especie de reencarnación de un antiguo sacerdote egipcio, el propio Seto Kaiba. Con suerte, tendría suficiente dinero al alcance de la mano para no terminar sin hogar. Phil se apartó del escritorio. Su rápida mirada a la carta fue suficiente para decirle que los exámenes de ingreso eran al día siguiente, por lo que tenía que ocuparse de las cosas rápido. Se asomó por la puerta para descubrir un pasillo que conducía a unos cuantos ascensores, y luego, con expresión de satisfacción, echó un largo vistazo por la ventana. Un apartamento, con un dormitorio, un baño minúsculo y algo que apenas podría llamarse cocina. No está mal, pero lo más importante es que nadie lo suficientemente familiarizado con él como para comenzar a plantear preguntas de por qué podría estar actuando de manera diferente a como lo hizo el pobre niño al que reemplazó en el pasado. Así que, ¿qué hago ahora? No tengo ni puta idea de cómo llegué hasta aquí, aparte de que la bala se me presentó en la cabeza por el delito de jugar a Pepe, pero yo, necesito volver eventualmente. O al menos visitar a mi familia. No tengo problemas para aterrizar en un mundo donde uno de mis pasatiempos favoritos es una forma de vida, pero mi mamá. Mi papá. Phil se estremeció al pensar en lo angustiados que estarían al encontrarlo desaparecido. Así que eso lo dejó con un grupo mucho más pequeño de opciones. Opción número 1. Pasa desapercibido, deja que los protagonistas se encarguen de todo. Escuché que algunas cosas se fueron a la mierda al final de GX de mis amigos que realmente lo vieron, pero en general aparentemente terminó bastante bien para los normies del mundo. De todos modos, lo más probable es que esté muerto para cuando ocurra la 5D, así que no te preocupes por la extraña mierda nuclear que sucede entonces. Opción número 2, nosotros, en las palabras inmortales de Sansu, nos vamos a la mierda. Si esto es seguir la línea de tiempo del anime, creo que hay mierda con los jinetes de sombras, las imitaciones de cartas de Dios que obtuvieron una baraja de estructura sorprendentemente competente en la buena tierra, y luego creo que aparecen Yubel y los tipos de culto de cartas del tarot. Sin embargo, no tengo idea de si ese orden es correcto. Si tengo suerte, posiblemente pueda hacer un trato con ellos para hacer mi camino de regreso, o encontrar mi propio camino de regreso yo mismo. Phil se encorvó hacia su escritorio para echar un vistazo al grupo de cartas con el que estaba trabajando. Los sets que había visto en el catálogo mostraban prácticamente todo, desde Legend of Blue Ages hasta Phantom Darkness, así que al menos sabía que era bastante pronto. Además de las imitaciones de cartas de Dios que obviamente no estaban allí, parecía ser bastante uno a uno con las listas de canciones que había mirado cuando armó algo de mierda para la noche de Goat en sus viejos locales. Aún así, había mucho que considerar. Tenía opciones, eso era seguro. Luego, está el manga. Sé un poquito más sobre eso. Chach es una amenaza real para Haden en esa, la serie de planetas es ruda, y en lugar de los Yubel, los jinetes de las sombras y los tipos de culto, creo que la mayor parte de la trama en el manga es sobre esa trampa de mano de mierda tragoedia. Controla mentalmente a algunos tipos o alguna mierda. No sé. Solo leí unos pocos volúmenes que tenía la biblioteca pública de mi ciudad natal. Bueno, supongo que al final no hay forma de saberlo hasta que llegue a la academia y vea los primeros días. Recuerdo las diferencias entre el anime y el manga en los primeros días al menos un poco. Y, a pesar de que el sentido común de Phil le decía lo contrario, había otra gran variable. Podía sentir el fuego de la competencia rugiendo en sus entrañas. La otra parte de su cabeza, que no estaba afiliada al sentido común de ninguna manera, le gritó que lanzara una baraja y atravesara la escena del duelo. Solo la idea de poder batirse en duelo con The Chats, Haden, The Kaiser, tal vez incluso Kaiba, Phil se lamió los labios con anticipación. El rey de los juegos. Yuji. Jodido. Muto.
Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Phil al darse cuenta de que tenía una oportunidad, la pequeña posibilidad de que si se demostraba a sí mismo, que si era lo suficientemente bueno y no moría ante la gran cantidad de personas que querían robar su alma inmortal usando la magia oculta del antiguo Egipto, sería capaz de pelear con los dos testaferros de su infancia. Eso sí, a través de un cartón brillante. Solo una mirada a sus brazos delgados, demasiado similares a cómo era su antiguo cuerpo, fue suficiente para hacer reír a Phil. Sí señor, lo más seguro es que no iba a ganar nada más que algunos duelos. Phil se encogió de hombros y comenzó a ordenar las pilas de cartas, hasta que finalmente fueron al menos un desastre de lo que eran antes. Luego, abrió las cejas. En el fondo de su escritorio, una vez oculto por las pilas desiguales de cartas, pero ahora expuesto, había algo demasiado familiar. Suyos. Jodido. Carpetas. Mis preciosos bebés, nos volvemos a encontrar. Phil sollozó mientras recogía la pila de carpetas que contenían la mayoría de las cartas de su colección que Phil usaba para construir mazos. La parte clave. Siempre se había considerado una especie de conocedor de Yu-Gi-Oh! Formatos. Es decir, las carpetas que Phil sostenía con cariño en los brazos tenía todo lo que un hombre necesitaría para hacer varias barajas buenas en todos los formatos, desde los días originales de la Jin hasta el final del formato TOS en el año de nuestro señor 2019. Bueno, murmuró Phil mientras se secaba las lágrimas por miedo a que dañaran el precioso cartón, supongo que esto lo resuelve. Veré cuántos mazos puedo hacer con las cartas de las colecciones lanzadas en el catálogo, y en caso de que tenga que joder, prepararé algo más nuevo. Algo, costillas para el público. Jeje. Costillas. Pasaron unas horas y, a medida que la mañana se desvanecía hacia el mediodía, Phil había logrado clasificar completamente las tarjetas relevantes en sus carpetas en múltiples pilas. La pila número 1, a la que apodó Mr. Staples, encajaba con su nombre como un guante, ya que contenía todas las cartas que Phil consideraba una carta genérica y decente que podía caber en casi cualquier mazo sin problemas, sin dejar de tener una impresión entre el comienzo del juego y 2005. Incluía varias copias de Olla de Codicia, Caridad Elegante y otras cartas de poder de inclusión automática. La mejor parte. A partir de su escaso conocimiento de la serie, el manga y la academia en sí, Phil ya sabía que, debido al hecho de que existía una maldita academia solo para enseñar a la gente a batirse en duelo, podía esperar bastante, como se puede decir, mazos unga bunga. En términos sencillos, mazos simples con grandes monstruos, grandes puntos de ataque, un poco de destrucción de hechizos y trampas, y un puñado de cartas de trampa que solo se pueden usar durante la batalla para nivelarlo. Y ve un solo ejemplar de Graceful Charity. Sin embargo, dado que la lista de baneos prácticamente no existía, aparte de la única carta que aparecía oficialmente en ella y las pocas que había extraoficialmente en ella, como el dragón blanco de ojos azules, por problemas de escasez y el hecho de que Kaiba podría dispararte por jugar una, las neuronas del cerebro de mono de Phil se activaban cada vez que echaba un vistazo a la pila de Mr. Staples. Luego vino la segunda pila. Los núcleos de la cubierta. Ahora, Phil, como hombre de cultura, disfrutaba mucho intercambiando sus cubiertas. No solo mantuvo el juego fresco y emocionante, sino que también mantuvo a sus oponentes alerta. Después de todo, es bastante difícil agregar cartas a tu mazo para contrarrestar una estrategia específica si no sabías qué diablos iba a jugar tu oponente en primer lugar. En otras palabras, voy a ser un bastión que es realmente útil. La tercera pila, y también la más pequeña, era bastante diferente del resto. Phil lo había bautizado como cuando la mierda golpea la pila de fans y contenía la cantidad exacta de cartas necesarias para jugar su mazo competitivo personal de su antigua vida. 40 cartas en la baraja principal, ni más ni menos. Mazo extra de 15 cartas, adornado con las proporciones perfectas de monstruos Sheath, monstruos de enlace y un monstruo de fusión singular. Lamentablemente, probablemente sería descalificado por usarlo en juegos normales en este universo, ya que la mayoría de las cartas que contiene no existían en este momento. Pero ya sabes lo que dicen, rompe vidrios en caso de emergencia. Y cuando ese vaso se rompa, va a ser increíble. Ahora, solo tengo que decidir. Phil negó con la cabeza. La parte más difícil, ¿qué mazo hacer para los exámenes de mañana? Bueno, recuerdo un poco el primer episodio de GX. No recuerdo que esos examinadores parecieran demasiado duros. En realidad, no pueden, ya que la idea es poner a prueba las habilidades de los niños y no excluirlos por completo de la escuela. Así que, mierda divertida entonces. Algo para dar a los espectadores un espectáculo, algo de ida y vuelta. No es mala idea.
Haz que se interesen, aléjalos. Si demuestro que soy competente desde el principio, tendré más posibilidades de participar en los eventos importantes. Phil se pasó la mano por el pelo, molestándose brevemente por el hecho de que tenía una longitud diferente a la que normalmente tenía, y luego tomó su decisión. Sí, vamos a divertirnos un poco mañana. El día siguiente llegó rápidamente, y Phil no tardó en acercarse al edificio de exámenes, haciendo todo lo posible por reprimir el temblor nervioso de sus manos. Las puertas metálicas se acercaban cada vez más, y a cada paso Phil revisaba mentalmente cada detalle que se le ocurría para asegurarse de que no faltaba nada. Ropa, a cuadros. Disco de duelo, compruébalo. ¿Está funcionando? Comprobar. ¿Cubierta llena de anfibios? Comprobar. Y. ¿A qué arena de duelo dijeron los simpáticos muchachos de la entrada que tenía que presentarme? Phil reprimió una sonrisa maliciosa. Comprobar. Dentro de la habitación había un examinador de aspecto aburrido, que rápidamente le hizo un gesto a Phil para que diera un paso adelante. Phil siguió su ejemplo, anunciando su nombre por si acaso y preparando su disco. Sin decirle una sola palabra, el examinador preparó su propio disco y el ritmo cardíaco de Phil se triplicó cuando su primer duelo comenzó con absolutamente ninguna fanfarria. La mano inicial de Phil de 5 cartas se disparó a su mano, y como era la derecha del retador, tomó el primer turno y miró hacia su mano. Las 5 cartas entraron en su visión, y Phil estaba tan familiarizado con sus efectos que apenas tuvo que leerlas en ese momento. Puso los ojos en blanco. Su mano definitivamente podría ser mejor, pero serviría en este mundo que, por regla general, carecía de estrategia SOC. Muy bien, pongamos este espectáculo en marcha. Anunció. Voy a activar el efecto de mi rey del pantano, enviándolo a la tumba para agregar una polimerización a mi mano. Luego, colocaré un monstruo en posición de defensa boca abajo y pondré una carta en mi fila trasera, y eso será todo. El examinador alzó las cejas ante la deslucida jugada, pero comenzó su turno de todos modos, pronunciando sus primeras palabras desde que Phil había entrado en la arena. Roba cartas. El instructor escaneó sus cartas un poco más despacio que Phil y luego hizo su jugada. Invoco a Pinchoper, 1200, y luego mi Pinchoper atacará a tu monstruo. Phil arqueó una ceja ante la elección cuando su monstruo, una humilde rana venenosa, 100, fue despedazado por el saltamontes que su oponente había invocado. Aún así, su monstruo había hecho todo lo que Phil podía pedirle, muriendo para activar su efecto de robar una carta. Phil tarareó un poco en voz baja cuando el examinador terminó su turno y Phil tomó las tablas. Todavía no es lo ideal. Bueno, no es que todas las ideas iniciales sean perfectas. Tendré que darle a este mazo algunas afinaciones a medida que los recursos me lo permitan. Está bien, en ese caso, pondré otro monstruo y terminaré mi turno de nuevo. Una expresión de cansancio cruzó el rostro del examinador, sin duda considerando si yo era solo otro tipo inútil con monstruos de mierda, pero independientemente de eso, el hombre se preparó para su turno. Otro bicho rastrero apareció en su campo cuando el examinador invocó al insecto aullador, 1200, 1300, sus 1200 puntos de ataque mordieron los puntos de vida de Phil y los redujeron a 2800 de los 4000 originales después de que Pinchoper hiciera un trabajo rápido con el pequeño Tadpole, 00, un pequeño monstruo sin ataque ni defensa que Phil había establecido en su campo. Aún así, Phil mantuvo una sonrisa fácil en su rostro. Bien, ya que mi Omegoy Tadpole fue asesinado, puedo agregar otro a mi mano. Phil gritó dramáticamente, añadiendo a su mano otra copia del monstruo aparentemente inútil de su mazo. El examinador dejó escapar un suspiro cuando el efecto se resolvió. Ya sabes, tal vez deberías volver más tarde, chico. Trabaja más en tu mazo. Las líneas, obviamente gastadas, se escapaban de la boca del examinador con una facilidad deprimida. Phil resopló ante ese consejo bien intencionado mientras robaba una carta para su turno. No. Ya sabes cómo es, juego fácil, vida fácil. Y hablando de juego fácil, Phil sonrió, tengo justo lo que estaba esperando. Invoco al único, Tadpole de mi mano en posición de ataque. En el campo, un pequeño renacuajo chisporroteaba y parecía temblar bajo las miradas de los dos monstruos insectos del examinador. El hombre empezó a hablar, pero Phil lo interrumpió descaradamente. Y luego, activo metamorfosis, convirtiendo a mi pequeño amigo en una horrible monstruosidad sobrenatural apta para que la vean todas las edades. Invoco a Tousandeis Restrict, 00. El campo se estremeció cuando el horror cubierto de ojos se estremeció, y Phil podría haber jurado que vio temblar un poco a los insectos del otro lado del campo. No importa.
pensó mientras continuaba jugando. Restricción de los 1000 ojos, ¿sabes qué hacer? Dale a ese insecto aullador la super. El monstruo obedeció, un vórtice arremolinado se formó en el campo para convertir al insecto en una carta de equipo adjunta al monstruo Lovecraftiano y Phil inmediatamente le ordenó que cumpliera el siguiente paso de su plan ahora que sus puntos de ataque habían cambiado. Ahora que uno de esos tipos está fuera del camino, eliminemos al otro. Restricción de los 1000 ojos, 1200, 1300, destruye a ese saltador de pellizcos. Los hombros cubiertos de ojos del monstruo temblaron, y la boca en su medio se abrió mientras volaba hacia adelante para empujar al monstruo insecto en su boca para atiborrarse de sus restos. Sin embargo, el examinador se limitó a sonreír, como para indicar que las cosas seguían según lo planeado. En respuesta, dijo perezosamente el examinador, el efecto de Pinchoper se activa para invocar, desde mi mano, a saber BL, 2400, 600, en posición de ataque. El suelo tembló una vez más cuando un enorme escarabajo con lo que parecía ser un cuerno brillante saliendo disparado de su cabeza cayó sobre el campo con un ataque masivo de 2400 y una defensa decididamente menos masiva de 600. Phil soltó una mueca de desprecio, aunque fue lo suficientemente educado como para mantenerlo en silencio, al menos. Realmente. Un Beastip de 2400 con piercing que ni siquiera puede atacar ahora debido al efecto de Restrict. Estoy tan asustada en este momento. Sin embargo, en lugar de expresar sus pensamientos, Phil terminó la fase de batalla, puso una carta boca abajo y terminó su turno. El instructor sacó su carta para el turno y, sin siquiera mirarla, reveló una carta en su mano. Activo el libro de la luna, volteando tu restricción de los 1000 ojos boca abajo. Ahora está fuera del camino, invoco a la rata gigante, 1400, 1450, en posición de ataque, y luego, mi escarabajo sable ataca a tu monstruo. El escarabajo dejó escapar un grito penetrante, cargando hacia adelante con su cuerno para golpear al monstruo que ya no estaba boca arriba para impedir que otro monstruo atacara con su efecto continuo. El ataque dio en el blanco, su cuerno atravesó la defensa 0 de los 1000 ojos para afeitar los puntos de vida de Phil hasta un total de 400. Aún así, Phil no pudo quitarse de encima la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando el examinador lo miró con lástima en los ojos. Y finalmente, dijo el examinador, ordeno a la rata gigante que ataque para la caza. La rata atacó hacia adelante, sus decentes 1400 puntos de ataque se precipitaron hacia los puntos de vida restantes de Phil, cuando Phil volteó la boca abajo que había estado guardando desde el comienzo del juego. No exactamente. Gritó Phil. En respuesta a la declaración de ataque, activo mi carta trampa, Karma Cooked. Al descartar rana nacida del árbol, 100, de mi mano, puedo desterrar tu rata gigante del juego. Cuando la rata desapareció con un aullido de sorpresa, parte de la lástima abandonó los ojos del examinador cuando el turno se convirtió en el de Phil. Dibuja por turno. Phil echó un vistazo a la nueva adición a su mano, sin importarle lo que fuera. Era hora de poner en práctica el combo que había estado preparando desde el comienzo del juego. Muy bien. En mi campo, activo Call of the Haunted para traer de vuelta a mi rana nacida del árbol. Simplemente no puedo retenerte, amigo. Luego, procederé a mantenerlo abajo usándolo para invocar por tributo a Deathfrog, 1900, de mi mano. Ahora, tiene un pequeño efecto divertido con mi lindo tarpo en la tumba. Va a invocar de modo especial cualquier número de Deathfrogs de mi mano o mazo igual o menor que el número de los pequeños en mi tumba. Eso hace 2 Deathfrogs más, para la multitud de 0 personas mirando. Y ahora, para finalmente demostrar con certeza a todas las masas que las ranas vencen a los insectos cada vez, activo la carta mágica polimerización de mi mano. El examinador comenzó a tener una expresión de sorpresa en su rostro y Phil pudo sentir sus propias manos temblando con anticipación. Fusionando 3 Deathfrogs de mi campo, invoco a la rana, al mito, a la leyenda, de 3. S. Frog. 2500, 2000. En un instante las 3 ranas desaparecieron, y en su lugar había una rana verdaderamente enorme, verdaderamente musculosa, verdaderamente temiblemente gorda. Phil agarró un micrófono imaginario del aire y asumió su mejor voz de locutor. Sí, señor. Con un peso de 2500 de ataque y 2000 de defensa, este gordo hijo de puta tiene un efecto que lo empuja a un buen nivel de 3000 de ataque de ojos azules debido a que uno de sus 3 hijos idénticos, Trevorn Frog, está jodidamente muerto. Y ahora, va a desahogar su disgusto. D3S rana. Rompe esa broma de un monstruo jefe, saber BL, en 1.000.000 de pedazos.
Inmediatamente, una lengua increíblemente larga saltó de la boca de la enorme rana, rodeando al insecto en un abrir y cerrar de ojos y arrastrándolo hasta la boca de la rana para consumirlo. Detrás de su campo ahora vacío, el examinador hizo una mueca cuando sus puntos de vida bajaron por primera vez desde que comenzó el duelo, de 4000 a 3400 y la ventaja del campo cambió por completo. Luego, con una sonrisa de suficiencia todavía decorando su rostro, Phil colocó una carta boca abajo y terminó su turno. Llegó el sorteo del examinador, y finalmente le tocó a él ponerse nervioso. Después de todo, había una razón por la que Blue Eyes era tan famoso, y los 3000 puntos de ataque eran una gran parte de esa razón. Aún así, el examinador no podía dar un resultado justo si se rendía ante lo obvio, por lo que colocó un monstruo boca abajo y colocó una carta en su fila trasera antes de terminar su turno. Comenzó el turno de Phil, y mientras tomaba su dibujo, las únicas palabras que pasaron por su mente fueron "¿qué joder se hace?". Al instante golpeó la carta, activando la icónica olla de la avaricia para robar 2 cartas y frunciendo el ceño ligeramente cuando el examinador no le preguntó qué hacía. Ah, bueno. De todos modos, se está acercando. Phil pensó para sí mismo mientras examinaba sus 2 nuevas cartas. No era el mejor de la situación, pero había terminado quemando algunos recursos más de los que pretendía. Aún así, Phil se encogió de hombros mentalmente mientras activaba Mystical Space Typhon, recibiendo un mini ataque al corazón cuando la carta destruida se reveló como una fuerza espejo bastante desagradable. Phil luego reveló la segunda carta en su mano, invocando al poderoso Gladeknig, 1600.000, que, cuando su propietario tenía 1 o menos cartas en su mano como Phil tenía actualmente, saltaba a 2000 puntos de ataque. Muy bien, caballero de la espada, mata a esa carta de conjunto que mejor sea un tadpole, la carta más poderosa del juego. Phil ordenó mientras el guerrero acorazado cortaba brutalmente los 300 puntos de defensa de la carta boca abajo que se reveló como el inútil insecto silencioso, 200, 300. Y ahora, rana de 3S, tarrina de manteca de cerdo, ve y siéntete en la cara de ese hombre. Phil gritó, la enorme rana eligió no sentarse en la cara de su oponente y, en cambio, arremetió con su poderosa lengua para reducir los puntos de vida del examinador al igual exacto que los de Phil. Unos diminutos 400 puntos. Phil terminó su turno con una mirada expectante y una mano vacía. Al otro lado de la arena, el examinador frunció el ceño mientras miraba su carta robada, eligiendo una vez más no hacer nada agresivo y terminando su turno con un monstruo establecido y nada más. Phil podía sentirlo. Estaba tan cerca de la grandeza. Y su carta robada parecía estar de acuerdo con él. Phil sacudió mentalmente la cabeza con exasperación. Sucedió constantemente durante la noche de Goat en la Tierra, y parecía suceder mucho aquí también. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades? Activo Graceful Charity, la eterna compañera de la encantadora olla de la avaricia que jugué el último turno. 3 cartas cayeron en la mano de Phil, y descartó alegremente sus 2 últimas ranas nacidas del árbol, haciendo que su rana de 3S se disparara a unos intimidantes 4000 puntos de ataque. Maldita sea, maldita sea. A estas ranas les estoy gustando hoy. La última carta en su mano, aunque no se podía usar de inmediato, aún era agradable de ver. De todos modos, la satisfacción brotó en el corazón de Phil cuando pasó a la fase de batalla. Esto fue todo. Ahora, lo más inteligente que se puede hacer es asumir siempre que el monstruo que ha establecido tiene más defensa que mi inflado Gladeknig ataca y golpea con mi rana primero. Eso es lo que haría en los locales, y eso probablemente me daría la victoria segura. Sin embargo, soy jodidamente estúpido y las voces en mi cabeza me dicen que termine de la manera más ruda posible. Y con eso fuera del camino, Gladeknig destruye su monstruo boca abajo. Gladeknig entró en acción y se abrió paso a través de la rata gigante del set. El corazón de Phil dio un vuelco, esperando el regreso, pero se relajó al ver que no se activaban los efectos. Bueno, apesta no tener otros objetivos terrestres legales en tu mazo. Habría estado en posición de ataque de todos modos, y con el monstruo de ataque más alto que puede invocar legalmente de la rata siendo 1500, esa invocación habría importado un total de jota y mierda. Phil pensó para sí mismo mientras volvía a agarrar dramáticamente el micrófono de su locutor invisible, preparándose para algo que debía haber ocurrido hace mucho tiempo. Y ahora, en el momento en que todos ustedes han estado esperando a la gente, ordeno mi inmejorable T3S Frog para atacar directamente y terminar con esta farsa de juego.
Esta vez, en lugar de arremeter con la lengua, el gigantesco monstruo rana pareció entender el estado de ánimo mientras sus enormes patas traseras lo lanzaban hacia adelante como un misil con obesidad mórbida con una boca increíblemente abierta. El holograma casi parecía estar consumiendo al examinador cuando chocó con el pobre hombre y redujo sus puntos de vida a 0. Phil exhaló un suspiro relajado cuando terminó el duelo, y comenzó a repasar habitualmente el duelo en su mente para buscar errores mientras estrechaba distraídamente la mano del examinador, decididamente menos aburrido, y seguía al hombre a las áreas de espera designadas. Sí, definitivamente podría haberlo jugado mejor. Debería haber cortado el karma al escarabajo de sable cuando atacó a los 1000 ojos, aunque al final salió bien, lo que hizo que el duelo fuera más interesante. Los 1000 ojos es una carta infernal, pero mierda, es jodidamente aburrida. O saca el efecto de destrucción o las otras eliminaciones, o pierdes. No. Ese Karma Code no fue un error. Phil decidió. Mucha más diversión se tuvo después de que Restreet dejara el campo. Ahora, el verdadero problema, tarareó Phil para sí mismo mientras entraba en una sala de espera que dominaba la gran mayoría de las arenas de duelo, es que después de invocar a mi fornido Boy D3S, no tengo mucho en el camino de seguimiento además de los Bladed Knights o un afortunado Snatch Steal en Metamorphosis. Pensé que eso podría ser un problema, pero maldita sea, es un problema. Si no me hubiera metido el maldito destino en SMST, esa fuerza del espejo me habría molestado con seguridad, ya que mis puntos de vida eran demasiado bajos para usar cartas antitrampa como 7 herramientas del bandido. Yo no tenía esa tarjeta, pero eso no viene al caso. Entonces, el hilo de pensamiento de Phil se rompió mientras observaba a los ocupantes de la sala de espera. La mayoría de los niños no le eran familiares, pero un pequeño puñado de rostros aún se destacaban. Es decir, algunos de los personajes centrales del extraño universo en el que se había encontrado. Cyrus, Bastion y, si no se equivocaba, Alexis y algunos de los otros azules del obelisco mirando desde una parte diferente de la sala de espera. Podía sentir que su ritmo cardíaco se aceleraba mientras miraba a su alrededor para verificar la situación. Sí, no Haden. Lo que significa, la cabeza de Phil se giró cuando finalmente se dio cuenta de que todos estaban mirando hacia una sala de duelo singular. Se acercó a él, sin sorprenderse cuando vio una ciudad de rascacielos ensuciando el campo, con un monstruo máquina verdaderamente enorme, incluso más grande que su propia rana, enfrentándose a un héroe multicolor que parecía diminuto en comparación. Aún así, a pesar de que Phil sabía exactamente cómo iba a terminar esto, no pudo evitar animar con el resto de la multitud cuando el héroe elemental Flame Wingman saltó desde lo alto del rascacielos más alto para atravesar el cofre del Ancient Gear Golem y ganar la batalla con la minúscula, pero importante diferencia de 100 puntos de ataque entre los 3000 del Golem y el ataque mejorado del héroe de 3100. Maldita sea, va a ser divertido lanzar la construcción de mazos consistente contra la suerte impulsada por la armadura de la trama de Haden. Y, guardada a buen recaudo en su disco de duelo y sin que el hombre lo supiera, la rana D3S en la cubierta extra de Phil vibró con sed de sangre en señal de acuerdo. Hola chicos, deja de aquí. Publicando en fanfiction para tener más ojos en mi pequeño proyecto. El lugar principal en el que publico es en Royal Roar, el enlace está aquí. Fiction/507-57 A Frog Out of Battle Yu-Gi-Oh! GX Self-Insert. Aparentemente, a fanfiction no le gustan los enlaces directos, por lo que también deberá agregar www.royalroar y coma el enlace en el lugar antes de la palabra ficción. Prefiero que leas en Royal Roar, pero aún así actualizaré aquí, por supuesto. Bienvenidos a la serie Yu-Gi-Oh! Rincón de aprendizaje. Aquí hay algunos términos útiles para configurarte antes de comenzar mi historia. Goat. También conocido como formato Goat, se refiere a la lista de bans y barajas populares utilizadas alrededor del año 2004. Esto se transforma gradualmente en una forma divertida y hecha por fanáticos de jugar el juego, incluso en el año actual, ya que se remonta a una época más simple, cuando colocar a un monstruo en posición de defensa boca abajo y pasar era una jugada fuerte legítima. Pepe. Esta vez no se trata de la rana, sino de uno de los mazos más notorios de Yu-Gi-Oh! Historia. Su nombre completo es Performapal Performage, pero todo el mundo lo llama Pepe. Era tan fuerte que se creó una lista especial de prohibiciones de emergencia poco después de que el mazo comenzara a aparecer en los torneos para hacer un trabajo. Destripar el mazo con un puto anzuelo aburrido. Sin embargo, es bastante divertido. Descargo de responsabilidad. No soy responsable de ninguna manera si te disparan contra los lugareños por abogar por una noche sin prohibiciones y luego jugar a Pepe. Bien. Capítulo 02.
Phil apoyó los brazos en la barandilla del bote, observando cómo la isla que albergaba la academia de duelos se divisaba poco a poco. Sus hombros, cubiertos por la chaqueta de color amarillo mostaza que denotaba su condición de Rayo Joe, se estremecieron ante la anticipación de lo que podría disfrutar en los próximos años. Ahora, no creo que ninguna mierda super seria pueda suceder tan temprano en el año escolar, por lo que recuerdo del anime y el manga, así que la pregunta es cómo hacer todo esto. Para objetivos a largo plazo, tengo que construir una reputación para que los grandes jugadores se tomen en serio mis desafíos. Eso requeriría sobresalir en las clases, tener un buen historial de duelos y hacer todo lo posible para llamar la atención de ese imbécil Crowler y del director. Ah, ¿qué demonios? Olvídate del buen historial de duelos. Vamos a por lo perfecto. Los estudiantes no deberían tener nada demasiado amenazante fuera de las travesuras basadas en la suerte de Haden y los ciberdragones de Zane, salvo cualquier magia descarada. La palabra magia inmediatamente hizo que Phil se diera cuenta de ello cuando el barco chocó contra el muelle y los estudiantes comenzaron a desembarcar. El elefante en la habitación. Sé que los juegos de sombras todavía existen en GX, pero no recuerdo si se han cambiado o si los Duel Spirits los han afectado de alguna manera. No tengo un faraón egipcio al azar con el que pueda intercambiar lugares, ni ningún poder mágico súper genial. Lo peor de todo es que recuerdo claramente en el arco del reino de los duelistas, cuando los Yuji normales intentaron participar en el juego de sombras entre Yami Yuji y Pegasus, los Yuji normales casi se desmayan o mueren o algo así. Las zapatillas de Phil golpearon la pasarela y se encogió de hombros mentalmente. Suena como un problema para el futuro Phil. A la mierda el futuro Phil. Varias horas más tarde, después de un discurso de bienvenida extraordinariamente largo por parte del Dr. Crowler y el canciller Shepard, Phil finalmente logró tener un momento para sí mismo en su dormitorio. Era un lugar decente, un poco más concurrido que su antiguo apartamento, ya que aparentemente a Phil le habían asignado un compañero de cuarto que aún no había llegado, pero como Phil podía recordar vagamente él, acomodaciones que los rojos de Slifer tendrían que soportar, se consideraba en un lugar decente. Al menos, hasta que inevitablemente ascendió a Obelisco Azul. Pero, Phil tenía en mente, eso vendría con el tiempo. Tal vez en unas semanas. De todos modos, basta de tonterías. Phil se dio varias palmadas en las mejillas para concentrarse. Tiempo de construcción de cubiertas. Necesito algo bueno, pero no demasiado bueno. Necesito ser capaz de manejar fácilmente a quien quiera que desafíe, pero mantener la mierda loca en reserva para enfrentamientos contra duelistas y enemigos importantes. Supongo que eso me deja, guerreros del caos, Benkei-ok, Beastdown o tal vez monarcas. El control de cabras puede ser divertido, pero aburrido para cualquier observador. No quiero eso, quiero dejar fuertes impresiones. Supongo que Benkei podría ser un poco demasiado loco, así que eso está fuera por ahora. ¿Los guerreros del caos podrían ser divertidos? Phil se paseaba por su habitación, con las manos habitualmente pasándose por el pelo mientras su mente corría de un pensamiento a otro. Ya sabes, ¿qué coño? Hace tiempo que no juego a Beastdown. Finalmente decidió, mientras buscaba una monótona caja de cubierta marrón, sacar el contenido para cambiar la cubierta de rana que estaba en su disco de duelo. Las cartas encajaron en su lugar. Cada carta enfundada con cariño para que el disco de duelo no las masticara. Exhaló un suspiro y luego saltó casi 1 metro en el aire cuando sonó el teléfono de la habitación. ¿Es el compañero de cuarto que llama para disculparse por llegar tarde o algo así? Phil murmuró para sí mismo mientras cogía el teléfono con cable, acercándoselo a la oreja. Pasaron unos segundos de silencio, hasta que Phil, incapaz de soportar el estancamiento, habló primero. Roadkid Café, ¿tú lo matas? Nosotros lo asamos a la parrilla, ¿cómo puedo ayudarte? Exclamó Phil con una voz demasiado alegre. Un largo período de silencio respondió a la pregunta de Phil, seguido de algunos susurros ininteligibles mientras Phil elegía palabras tan divertidas como la persona adecuada. Y café respondido. Eventualmente, la paciencia renovada de Phil fue recompensada cuando una mujer se aclaró apresuradamente la garganta y le respondió. Philip Jensen. Tu misión, si decides aceptarla, es demostrar que eres digno en una segunda oportunidad en la vida ayudando a Haden Yuki a derrotar a la amenaza que es Yubel y ayudando en su lucha contra la luz de la destrucción. Si lo haces... ¿Qué coño, señora? Phil interrumpió con evidente molestia en su voz. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué coño me das órdenes y qué haces en mi puto teléfono? La mujer al otro lado de la línea respiró hondo y, cuando su voz comenzó a temblar de frustración, ignoró las preguntas de Phil en favor de terminar su oración.
Si lo hace, se le dará una opción una vez que Haden Yuki se haya graduado entre dos opciones. 1. Ya tengo mi respuesta, señora. Phil cantó, interrumpiéndola de nuevo. ¿Y qué es eso? Phil se aclaró la garganta, se enderezó una corbata imaginaria y luego movió el teléfono para que quedara justo contra su boca. Fuera. Maldita sea, ¿no le dejas caer algo así a un tipo? Joder, dame alguna prueba de que no eres un bromista primero. Gritó con todas sus fuerzas al teléfono, ajeno al grito de sorpresa al otro lado de la línea. Por favor, me habían dicho que eras un caso difícil, pero quédate callado y escucha aunque sea un solo minuto. Exclamó la mujer, llegando claramente al final de su cuerda. Y vaya si Phil se dio cuenta de que una sonrisa de tiburón se dibujó en su rostro. Ahora era el momento de su actividad favorita, ser un imbécil sarcástico. No. Respondió con una voz deliciosamente engreída. La fila se quedó en silencio durante unos segundos más, con solo el débil sonido de lo que parecía ser una respiración pesada proveniente del otro lado de la línea. Tú, estúpido bastardo. Esto es importante. Lloró en su inútil intento de hacer entrar en razón a Phil. Phil inclinó la cabeza hacia un lado, considerando sus palabras, y luego respondió apropiadamente. Vete a la mierda, hijo de puta. No hables de mi padre a esa manera, tomaré este maldito teléfono y te lo meteré tan lejos en tu puta garganta que mis brazos flacos saldrán de tu maldita columna vertebral como si estuviéramos en Mortal Kombat. Gritó con una sonrisa en su rostro, y luego golpeó el teléfono contra el auricular con tanta fuerza que se formó una pequeña grieta en la parte superior. Nada como poder joder con un vendedor telefónico para hacer que un día sea aún mejor. Phil tarareó para sí mismo mientras se quitaba el polvo de las manos, considerándolo un trabajo bien hecho. Al mismo tiempo, en el mundo de los espíritus, una mujer bronceada con un vestido blanco golpeó su teléfono de escritorio contra su auricular, su mano libre ocupada aplastando una pelota antiestrés en el olvido. Ese estúpido bastardo. Se enfureció con su compañero de trabajo más cercano, un ogro de aspecto corpulento que tenía una expresión de disculpa y ya estaba ocupado tratando de calmarla. Parecía un poco difícil, señorita Lumina. ¿Al menos aceptó o rechazó los términos? Preguntó el ogro mientras le pasaba una taza de té tranquilizadora a Lumina. Tomó un sorbo del té, saboreando su aroma y sabor, hasta que sus ojos se abrieron de golpe y sentó la taza sobre la mesa. Cerró los ojos y se pellizcó la frente, intentando, sin éxito, evitar el dolor de cabeza que la invadía. No lo hizo. Murmuró desesperada. Luego, se levantó, agarró la taza de té, vació su contenido y se pasó la chaqueta por los hombros. Detrás de ella, el amable ogro agitó las manos en señal de despedida, gritando todo estará bien. El mundo humano tiene comida sabrosa. Ni siquiera es invierno todavía, así que debería ser agradable y cálido. Poco sabía que sus palabras entraban por un oído de Lumina y salían por el otro mientras ella maldecía las políticas de la compañía que requerían que todos los transmigrantes aceptaran o rechazaran la misión dada. Capítulo 03. Al día siguiente, después de que Phil terminara de divertirse con el misterioso llamador, el pobre hombre se encontró en el salón de clases, un lugar al que una vez se había jurado a sí mismo no volver a ir. Sin embargo, como ser expulsado de la Academia de Duelos por el atroz crimen de saltarse las clases habría sido un obstáculo importante para su plan de batirse en duelo hasta llegar a la cima de la isla, Phil aguantó. Eso no significa que la clase sea más fácil de ver. Phil se quejó a sí mismo mientras se reclinaba en su asiento con los pies sobre el escritorio. Quiero decir, vamos. ¿De verdad necesitan una puta clase entera para repasar esta mierda? Al frente de la clase, detrás del podio, un profesor del que Phil ni siquiera se había molestado en escuchar el nombre estaba ocupado demostrando el punto de vista de Phil, hablando una y otra vez sobre los pros y los contras de invocar a un monstruo en posición de ataque, en lugar de invocar en posición de defensa. Yada. Si tiene una defensa más alta, invócalo en defensa. Ataque más alto, invocar en ataque. La única vez que harías lo contrario es si vas a matar o te aferras a tus puntos de vida por todo lo que puedas. Bueno, al menos no soy el único que prácticamente duerme en clase. Al bueno de Haden no le importa una mierda. Phil soltó una risita para sí mismo al verlo. Chach tenía razón en una cosa, el hombre era realmente un Slifer Slacker. Y poco después, Phil parpadeó cuando se dio cuenta de que casi todos los ojos abiertos de la clase estaban puestos en él, ya que el instructor aparentemente había hecho una pregunta. Lo siento, jefe, ¿puede repetirme eso? Phil gritó después de un momento de vacilación para asegurarse de que realmente se había perdido algo.
El instructor, un hombre con mucho bigote, lo miró con el ceño fruncido, pero no obstante repitió la pregunta. Le dije, señor Henson, ya que parece que nos está prestando toda su atención, ¿le importaría mostrarle a la clase la mejor manera de usar las posiciones de ataque y defensa? ¿Como en un duelo? Phil se encogió de hombros en respuesta y luego se puso de pie perezosamente. No era como si tuviera algo mejor que hacer, y aplastar a un instructor sería una combinación beneficiosa de diversión y ayuda para dar a conocer su propio nombre. ¿Lo tienes, entrenador? ¿Vamos a bailar tango o alguien más aquí quiere hacer rock and roll con el Filster? El instructor negó con la cabeza. No, creo que sería mejor para... Su dedo se movió en el aire inquisitivamente, antes de aterrizar en un estudiante que Phil nunca había visto antes y que estaba ataviado con los colores del azul obelisco. Señor Clanton, ¿le importaría ayudar al señor Henson a darnos una demostración? Ah, y para motivarlos a los dos, dejaré que el ganador salga temprano de la clase. No me importa en absoluto, señor. El estudiante respondió con un tono entrecortado y una reverencia, antes de atarse su disco de duelo y caminar hacia el centro de la habitación. Phil entró casualmente en el pasillo más cercano a él y siguió su ejemplo, atándose su disco de duelo y acariciando su mazo en busca de suerte. Luego, los dos chicos se enfrentaron en la parte delantera de la sala, Phil con una sonrisa perezosa en su rostro y el otro estudiante, que se había presentado rígidamente como Kim Clanton, con el ceño fruncido de disgusto al mirar a su oponente. 5 cartas salieron disparadas de los discos de duelo de ambos estudiantes cuando comenzó el juego, con Kim tomando a la fuerza el primer turno. Dibuja. Gritó Kim. Voy a empezar esto bien y fácil, amarillo. Invoco al monstruo Zombie Ark, 2100-500, en modo de ataque. Luego, equipo a mi monstruo con la carta mágica de equipamiento, espada legendaria. Léelo y llora porque le dará a Zombie a 300 de ataque y defensa adicionales. Y luego, terminaré mi turno. Supongo que no se vería tan bien que se viera a un obelisco azul intimidando un poco de amarillo el primer día de clases, ¿no es así? Phil simplemente parpadeó mientras miraba fijamente el tablero final de su oponente. Yo, estoy medio tentado de joder con él y simplemente no invocar a ningún monstruo. Zombira ni siquiera puede atacar directamente debido a su propio efecto, ¿y cuál es el punto de aumentar su ataque en unos míseros 300? Allí, sí, creo que debería haber mejores equipos en el juego a estas alturas, ¿verdad? Como esa espada de relámpago que Joy usó en Battle City o algo así. Ah, bueno, Phil se encogió de hombros mientras sacaba una carta para comenzar su turno. Empezaré con un viejo, pero bueno. Invoco al soldado del abismo, 1800-1300, en modo de ataque. Una vez que se completó la animación de invocación, el profesor levantó la mano para detener a Phil mientras se volvía hacia la clase y les hacía una pregunta. Ahora, clase, ¿alguien quiere decirme qué error acaba de cometer el señor Henson? La clase permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que una chica con un uniforme azul obelisco, a quien Phil reconoció por una vez, levantó la mano. Sí, señora Rhodes, ¿le gustaría responder a mi pregunta? Preguntó el profesor. Sí, señor. Alexis se puso de pie y contempló seriamente la pregunta. Bueno, en este punto, el ataque de Zombie a la oscuridad debería estar mucho más allá de lo que la mayoría de los monstruos son capaces de derrotar, y definitivamente mucho más que el soldado del abismo. Por lo tanto, creo que el error del señor Henson fue que debería haber convocado al soldado del abismo en posición de defensa y tratar de detenerse hasta que sacara un hechizo o trampa que pudiera igualar las probabilidades. O incluso podría haber esperado hasta que el ataque de Zombie hubiera sido lo suficientemente reducido con su propio efecto como para que cualquier monstruo pudiera vencerlo. Una vez terminada su explicación, Alexis se sentó ante los murmullos de sorpresa y acuerdo de sus compañeros. Bien hecho, señora Rhodes, veo que incluso ha estudiado un poco para saber cuál es el inconveniente de Zombie a la oscuridad. El profesor la felicitó y luego continuó con su explicación. Sí, para aquellos estudiantes que no son conscientes, y está bien no ser conscientes en este momento, ya que una de sus últimas clases tratará sobre efectos como este, Zombie a la oscuridad tiene un inconveniente en su uso. Cada vez que destruye un monstruo en batalla, pierde 200 puntos de ataque. Aún así, su alto ataque base lo compensa con creces, especialmente cuando se tiene en cuenta el brillante uso del señor Clanton de su hechizo de equipo. Ahora, señor Henson, si lo desea, continúe. Sí, claro. Phil respondió. ¡Qué maldito imbécil! Ni siquiera puedo leer una maldita tarjeta. Bien, vamos a ver algunos fuegos artificiales salir de sus cerebros. Puede que Abyss Soldier tenga menos ataque, pero igualaré un poco las cosas. Gritó Phil.
Activo su efecto, lo que me permite descartar un monstruo de agua para seleccionar una carta en el campo para volver a la mano del propietario. Descarto mi serpiente siniestra y apunto a tu Zombieland. Quítate de mi tabla, carajo. Lenguaje, señor Jensen. El profesor estalló mientras Kim resoplaba irritado y le devolvía su monstruo a la mano. Sí, lo que sea. Phil respondió, con la mente ya de vuelta en el duelo que tenía entre manos. Muy bien, soldado del abismo, por favor, usa tu tridente para hacer una buena mella en sus puntos de vida. El monstruo, que parecía una ballena jorobada distorsionada con brazos, pies y un tridente muy desagradable, cumplió la orden de Phil, saltando hacia adelante para apuñalar a Kim con un chapoteo y reduciendo los puntos de vida de Kim de 4000 a 2200. Luego, haré un gran cerebro colocando una carta y pasando el turno. Vamos, novato. Kim frunció el ceño a Phil, quien respondió de la misma manera con una sonrisa burlancia. Dibuja. A ver si puedes volver a lidiar con él. Zombie a la oscuridad, te convoco. Y luego, ya que has mostrado tus verdaderos colores como una serpiente en la hierba, activo mi carta de hechizo. Deletreo. Apunto a tu carta boca abajo para destruirla. Phil abrió la boca para responder, pero una vez más el profesor detuvo el duelo, para disgusto de Phil. Ahora, echemos un vistazo al último movimiento del señor Clanton. Señor Jensen, ¿podría decirme el significado de la carta, de espella? Phil puso los ojos en blanco ante la visible molestia del profesor, y luego respondió en un tono sarcástico. Sí, es muy difícil entender esto, jefe. Deletreo. Me pregunto qué hace. Supongo que intenta destruir un hechizo en el campo o algo así. Corríjame si me equivoco, profesor. Sin embargo, Kim tiene algo más en la cabeza si pensara que lo dejaría hacer esto. Al menos usa de espella antes de invocar a tu monstruo, idiota. Abriéndose paso entre los gritos del profesor de lenguaje, señor Jensen. Phil le gritó a Kim. En respuesta a la activación de tu carta, activo mi carta trampa, anillo de destrucción. Apunto a tu monstruo, destruyéndolo e infligiendo daño igual a su ataque a nuestros 2 puntos de vida. Kim vio con horror cómo sus propios puntos de vida se redujeron de 2200 a 100, y los puntos de vida de Phil se enviaron de 4000 a 1900. ¿Tienes algo más, amigo, o ya me toca a mí? Gritó Phil mientras intentaba contener su propia risa burlancia. Cuando Kim no tuvo otra respuesta que la de que la sangre se le escurriera de la cara, Phil se acercó a su disco de duelo para robar su carta para el turno. Muy bien, chicos, terminaré esto de manera agradable y fácil. Durante mi fase de espera, activo el efecto de mi serpiente siniestra en mi cementerio, permitiendo que regrese a mi mano como si nada hubiera pasado. Y ahora, el momento que todos han estado esperando, convoco al mismísimo mono grande y jodido. Gorila enloquecido, 2000. Chico mono, dale una paliza a ese hijo de puta idiota que está parado frente a mí. El enorme gorila que Phil había convocado gritó en respuesta, escupiendo fuego por la boca para cubrir sus puños y lanzándose hacia Kim con un heno ardiente para reducir sus puntos de vida a un 0 sólido. Dicho y hecho, Phil se dio la vuelta y se inclinó ante la silenciosa clase, absorbiendo la atención hasta que la mano del profesor le llamó la atención y lo arrastró hasta la puerta del aula. De verdad, señor Jensen, es una buena demostración, pero lenguaje. Míralo. Tal vez la señorita Fontaine pueda ayudarle a frenarlo. Alexis miró fijamente la puerta del aula que acababa de cerrarse de golpe después de que la profesora Stein sacara a su compañera bastante grosera por la puerta. Un duelo realmente interesante, sin embargo. No tenía idea de que sería capaz de lidiar con Zombira así como así. Habría tenido que tener suerte con Mickey Berginast, tal vez, o con una invocación de fusión afortunada. Sin embargo, se deshizo de él como si nada. Interesante. Con solo mirar alrededor del salón de clases, se dio cuenta de que sus compañeros de clase también estaban impresionados por el duelo. Cómo terminó en 4 turnos cortos, cómo Phil ni siquiera había parpadeado cuando Kim había hecho un monstruo de ataque tan alto con una invocación. Sin embargo, la discusión no fue del todo buena, ya que sus compañeros de Obelisco Azul ya miraban con desdén a la estudiante derrotada. Tal vez no era tan malo como Chats había mirado a Hayden, probablemente debido al hecho de que Phil era al menos Ra amarillo en lugar de Slifer rojo, pero el desdén se mostraba en sus ojos de todos modos. Unos minutos más tarde, en la enfermería, Phil se sentó obstinadamente en su silla, ignorando deliberadamente las advertencias del profesor sobre su lenguaje mientras observaba casualmente a la enfermera Fontaine cavando algo fuera de su armario. ¿Me estás escuchando, joven? El profesor cuestionó enojado a Phil, quien solo se rió y respondió: claro que sí, jefe.
Como dije, disculpas y todo, pero sabes que escuchamos cosas mucho peores en la televisión cada noche, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Mientras el profesor abría acaloradamente la boca, la enfermera Fontaine los sorprendió a ambos girando bruscamente con una pastilla de jabón en las manos. Aquí tiene, profesor Stein. Sabía que tenía una barra extra empaquetada por aquí en alguna parte. El profesor Stein, cuyo nombre Phil resolvió olvidar lo antes posible en un ataque de pensamiento amotinado, recibió agradecido la pastilla de jabón antes de volverse hacia Phil, quien inmediatamente entendió lo que estaba a punto de suceder a continuación de experiencia previa en la Tierra. Junto con lo que debe hacer para dejar claro su propio mensaje. Ahora, joven, lamento tener que hacer esto, pero, oye. El profesor gritó cuando Phil, tan rápido como una víbora, arrebató la pastilla de jabón de las manos del hombre, antes de mirar al profesor Stein a los ojos y masticar la pastilla de jabón. Durante unos segundos, tanto el profesor Stein como la enfermera Fontaine miraron con puro horror cómo Phil comía la pastilla de jabón como un hombre hambriento al que le daban un buffet de 5 estrellas hasta que finalmente, el último trozo de jabón desapareció y Phil eructó de satisfacción. ¿Qué? La profesora Stein se atragantó cuando la enfermera Fontaine agarró apresuradamente un cubo de basura cercano para contener el vómito que estaba segura de que el niño estaba a punto de expulsar. Sin embargo, Phil también desafió eso, eligiendo frotarse el estómago con satisfacción, señalando una sonrisa de devorador de mierda hacia el profesor mientras se excusaba de la habitación. Ah, siempre funciona a las 1000 maravillas, pensó Phil para sí mismo mientras se obligaba a mantener la cara recta para ocultar su propio disgusto por el sabor del jabón. Hazlo una vez y nunca volverán a intentarlo. Malditos cobardes. Ahora, puesto que gané el duelo, supongo que puedo considerarme excusado de la clase, como dijo el profesor al principio. ¿Qué hacer? De vuelta a las aulas. Habían pasado 10 minutos, y Hayden acababa de acomodarse en su asiento para dormir la siesta cuando la puerta del aula se abrió con un chirrido para revelar al profesor Stein, que parecía extraordinariamente perturbado por alguna razón. Debió de haber masticado bastante al viejo Phil. Hayden se preguntó a sí mismo. Capítulo 04. Después de casi media hora de tratar de averiguar qué podía hacer realmente para divertirse en la isla, Phil se dio por vencido y regresó a su habitación. Maldito. Sin equipo de pesca, sin tablas de surf ni motos acuáticas, y una playa desierta. Supongo que debería haber esperado eso por haber salido temprano de clase. Supongamos que es lo mismo que en la universidad, donde si solo tomaras clases por la tarde no habría nadie con quien pasar el rato por las mañanas, porque todos los demás decidieron tomar clases por la mañana. ¡Qué puto lastre! Aún así, podría ser peor, supuso Phil, mientras abría la puerta de su dormitorio. Como era de esperar, tampoco pasó mucho en la sala. Exceptuar. ¿Qué coño hace usted en mi habitación, señora? No puedo imaginar que este lugar tenga habitaciones mixtas, no es lo suficientemente genial para eso. Phil se acercó a la mujer bronceada con un vestido blanco que acababa de recuperarse de la conmoción de Phil al abrir la puerta de una patada. La mujer le devolvió la mirada, se alisó el vestido y luego se puso de pie resueltamente para mirarlo. Philip Henson, pido disculpas por no poder avisar con antelación, pero he venido aquí con respecto a un contrato verbal que tendrás que terminar de escuchar entre tú y el mundo de los espíritus. Como ya se explicó en su mayor parte por nuestra llamada telefónica de cortesía, cubriré el otro par. Phil estaba ligeramente impresionado por la rapidez con la que la mujer era capaz de intercambiar su sorpresa con un barniz de profesionalismo, pero con la rapidez con la que su perorata parecía entrar en el territorio del telemercade, la interrumpió de todos modos. Oye señora, me importa una mierda. Ahora, tampoco me importa lo que estés haciendo en mi habitación, pero actualmente estoy muy aburrido. Así que, a menos que tengas algo divertido que hacer en esta isla sin alcohol, te sugiero que te vayas de la raya antes de que llame a seguridad por irrumpir en mi habitación. La mujer bronceada se pellizcó la frente, respirando hondo antes de recomponerse una vez más. Le pido disculpas, señor, pero no puedo irme hasta que usted acepte o rechace los términos del servicio. Política de la empresa, por desgracia. Además, como soy un espíritu de duelo, seguridad, como dices, simplemente no podrás verme o interactuar conmigo. No, a menos que también tengan espíritus de duelo, pero que yo sepa, ese privilegio está reservado a unos pocos estudiantes selectos en esta isla. Phil enarcó las cejas. Un espíritu de duelo tan temprano en el juego. ¿Quién se atreve? Aún así, las reacciones de la dama fueron demasiado divertidas como para abandonar el juego tan pronto.
¿Duelo de espíritus, entonces? Phil chasqueó los dedos, fingiendo tener una revelación. Oh, no es de extrañar. Debe ser, sí, estás familiarizado, he visto tu tarjeta antes, hizo un gran alarde de pensamiento, y luego se alegró cuando llegó a una respuesta. Correcto. Eres mi amigo Frog de Jam. ¿O es Slimed Frog en estos días? No sé, las erratas en mi viejo mundo cambian algo aquí. Ah, no importa, soy un tipo rana de todos modos, mis hermanos viscosos siempre son bienvenidos. Digamos que todos los demás todavía están en clase, ¿qué tal si irrumpimos en una de las habitaciones del profesor para tratar de robar un poco de cerveza? No puedo encontrar una sola licorería en esta maldita isla y, vaya, tengo una fuerte necesidad de borrar el sabor del jabón en mi boca. La mujer respiró hondo varias veces más, y de alguna manera se las arregló para calmarse una vez más, una hazaña que impresionó incluso al propio Phil. No, no soy una rana. Mi nombre es Lumina, de la familia Luminoso. Es mi trabajo ayudar a los reencarnadores y transmigrantes a adaptarse a sus nuevas vidas, además de proporcionarles objetivos claros de la misión para permitirles una segunda oportunidad en su antigua vida. Por favor, te lo ruego, escúchame. Por favor, ¿a dónde vas? Lumina dejó de despotricar cuando Phil dio un giro de 180 grados y salió del dormitorio. Por favor, ve a la razón. Detente y escúchame, pero por un solo minuto. Suplicó, agarrándose al brazo de Phil hasta que un estallido de intenciones asesinas inundó la caja de la cubierta secundaria enganchada a su cintura. Nerviosamente saltó hacia atrás, su atención reclamada por un único ojo anfibio que ahora asomaba fuera de la caja, observándola con intenciones asesinas. Está bien, grandullón. No hay manos sobre el ser humano. Lo entiendo, no hay necesidad de enojarse tanto. Susurró Lumina con una voz tan tranquilizadora como la que podía reunir. Afortunadamente, para su alivio, el ojo parpadeó una vez y luego desapareció. Phil, sin embargo, ignoró todo eso. Su misión, que decidió aceptar rotundamente ya que todos los profesores estaban ocupados dando conferencias, era conseguir un poco de grog y ponerse cara de mierda. Claro, era genial que una carta con la que estaba bastante familiarizado a través de su tiempo jugando al formato Edison estuviera hablando con él, pero tenía ciertas prioridades a atender primero. Algún tiempo después, Phil se agachó fuera de una habitación que, según la placa de identificación, era la oficina del profesor Banner. Sabía un poco sobre el tipo, pero no mucho. El director o algo así para Slifer Red, un alquimista, y griega. Phil se rascó la cabeza pensativo. ¿No se reveló también que era un tipo malo? Bueno, esperemos que pronto también se revele que tiene un buen alijo de licor. A su lado, Lumina estaba nerviosa, también en una posición agachada a pesar de que afirmaba que nadie más que otros espíritus del duelo y sus compañeros podían verla. Señor Phil, por favor, aléjate de la puerta, podemos hablar de esto, ¿verdad? O, si simplemente dices sí o no a los términos, puedo estar en camino y puedes irrumpir en tantas habitaciones como quieras. ¿Qué dices, amigo? Lumina le suplicó desde donde estaba agachada, la palabra amigo sintiéndose bastante incómoda se le escapó de la boca. Phil volvió a mirarla, burlándose de sus temores. Era demasiado divertida para burlarse de ella y, además, si se metía en un duelo, sería útil tener un espíritu de duelo que le proporcionara protección contra esa antigua mierda de magia oscura que tendían a tener los juegos de sombras. No soy un coño. ¿Sabes lo que siempre digo? Hazlo a lo grande o vete a casa. Y como es literalmente imposible para mí volver a casa en este momento, ya que estoy muerto en la tierra, voy a ir a lo grande. Y sin decirle una palabra más, Phil forzó sigilosamente la puerta con el hombro. ¡Guau! Ni siquiera una sola cerradura. Tipo arrogante. O probablemente no espera que un grupo de niños le robe su cerveza. Phil se encogió de hombros. Realmente no le importaba cuál era. Y luego, ignorando las súplicas casi lastimeras de Lumina para que hiciera cosas aburridas como ver la razón y escucharla, entró de puntillas en la oficina del profesor Banner para revisar los productos. Nada debajo del escritorio, ni enfriadores de cerveza obvios. Ahora, en la universidad, ¿dónde escondí la cerveza de los Ra? Ah, así es. Un cajón inferior cerrado con candado del que podía fingir que había olvidado la llave. Vaya. Eso podría ser todo. Phil murmuró en voz baja para sí mismo al ver un armario cerrado con llave. Oye, Jan, ¿tienes un pico o un martillo? ¿O una llave universal para, veamos, Musterlock? ¿Qué? Lumina farfulló, mirando a Phil como si fuera un loco. Mi nombre es Lumina. Y no llevo herramientas de ladrones.
Phil sacudió la cabeza con fingida lástima, ignorando sus murmullos de ¿qué te enseñó tu madre? Y deberías avergonzarte de ti mismo. Iba a ser el camino interesante, entonces. Pero también la forma divertida, se recordó Phil a sí mismo mientras cogía un clip del escritorio de Banner, dándole forma de una simple línea con una asa simulada en el extremo. Tengo que canalizar a mi mejor abogado, murmuró Phil mientras empezaba a abrir la cerradura, inclinándose para que quedara justo al lado de su oreja. Nada en uno, ese está suelto, no demasiado difícil. Lumina frunció el ceño, mirándolo como si fuera un lunático, hasta que finalmente Phil la miró con una sonrisa. Parece que el abogado con la ganzúa está en tu casa. Le dijo con aire de suficiencia mientras la cerradura se abría y se revelaba el contenido del armario. Ahora, veamos, frascos extraños, tomaré uno para más tarde. Puede ser explosivo o una droga divertida. Cráneo raro, podría ser una broma divertida, pero pasaré. Phil se dio a sí mismo una suave ovación. Jugó divertido ubicado. Eso es una cerveza para mí, una botella de vodka y un mango de whisky. Gracias, profesor, por sus donaciones al fondo del partido. Phil se volvió hacia Lumina, forzando la botella de cerveza y el whisky en sus brazos, antes de volverse hacia el armario para empujar una pequeña pila de billetes en uno de los estantes. Eso debería hacer que la pérdida no sea tan mala para él, así que vámonos a la mierda antes de que los cobres se enteren de nosotros. Lumina miró fijamente a Phil mientras salía corriendo de la oficina riéndose como un loco, antes de suspirar derrotado y seguirlo antes de que la puerta se cerrara. Más tarde esa noche, Lumina se sentó con las manos alrededor de las rodillas mientras empujaba a Phil, quien, según sus cálculos, había bebido tanto alcohol que debatió si estaría vivo o no por la mañana. Señor, Phil, por favor, solo diga sí o no. Solo quiero volver a la oficina y fichar. Lumina empujó a Phil con tristeza, sabiendo a estas alturas que era poco probable que obtuviera una respuesta. ¡Guau! Phil se acercó borracho a ella y luego cambió su atención a la vista desde la ventana. Che, échale un vistazo Lumie, buena. Muy bien, Phil. Mira esto. Mi man, Jaden, voy a salir con ese chico a recoger chicks. Lumina suspiró derrotada. Sí, Phil. El chico con el espíritu de duelo curvo alado parece estar yendo a algún lugar a altas horas de la noche con su amigo. Eso es muy bonito, Phil. A la mierda, sí. Phil gritó mientras se tambaleaba hasta ponerse de pie, con una mano en la cabeza de Lumina para mantenerse firme. Maldito hombre, ¿verdad, Tilde? Joder, sabe lo que quieres. Volveré, Lumie, tengo que apoyar a mi amigo. Con un pie avanzando a la vez, Phil entró inestable en el pasillo mientras Lumina miraba exasperada, un conflicto interno se desataba dentro de ella sobre si seguirlo o no. Tal vez pueda convencerlo de que acepte mientras todavía está borracho, sin embargo, no es que haya funcionado hasta ahora. Se preguntó a sí misma mientras Phil se iba perdiendo de vista. ¿Qué hacer? Y entonces sonó el teléfono de la habitación de Phil, sobresaltando a Lumina hasta el punto de que retrocedió unos metros antes de darse cuenta de la fuente del ruido. Hola cogió el auricular y preguntó con confusión en la voz. Lumina. Este es Raiden. El jefe quiere un indieme. Una voz masculina familiar le respondió con un tono profesional y entrecortado. Buenas noches, Raiden. Arrepentido. Todavía se niega a darme una respuesta, respondió Lumina, con la derrota entrelazando cada una de sus palabras. A pesar de que Raiden no podía verla, la cabeza de Lumina todavía se movía hacia adelante en una reverencia de disculpa. Siguieron unos tensos momentos de silencio, mientras la débil voz de Raiden conversaba con un tercero al que no podía oír, hasta que finalmente volvió a hablarle. Ya veo. Lo siento, Lumina, pero el orden ha llegado desde arriba. Lumina tragó saliva. ¿Quieres decir que Michael se ha metido? ¿Qué? No. Todavía está jugando al golf con esos tipos de la Compañía del Mundo Oscuro. No lo esperamos de vuelta hasta el martes, no hasta que haya cerrado esa fusión. No, esto es ¿sabes qué? Él mismo te lo va a decir. El teléfono crujió un par de veces y Lumina apartó una gota de sudor antes de que otra voz saliera del teléfono. Ladra. Ay, ladrar guau. Guau. Lumina se estremeció al escuchar cada palabra condenatoria, su tez empeoró hasta que la otra parte se enojó tanto que el teléfono se estrelló contra una especie de superficie dura, cortando la llamada por completo. Lumina se estremeció, dejó suavemente el teléfono y se inclinó disculpándose hacia él una vez más. Sí, señor, yo mismo me encargaré del caso, lo rico. Lo mantendré en el camino hasta que Jubel y la luz de la destrucción se hayan resuelto.
Y luego, después de colgar cuidadosamente el teléfono en su receptor, Lumina agarró la almohada más cercana, se la puso en la cara y gritó contra ella. Capítulo 05. Haden, Yuki y Sirus Truesdale observaron confundidos cómo el estudiante que vestía una chaqueta de color amarillo mostaza que indicaba que pertenecía al dormitorio amarillo de Ra se abría paso inestable para pararse frente a los dos. Por un momento, nadie habló mientras Haden y Sirus trataban de recordar de dónde reconocían al estudiante, hasta que el estudiante tambaleante hizo un gesto hacia ellos con una botella y comenzó a hablar. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué coño están haciendo ustedes esta noche? Un par de ladykillers como tú, tienes que estar recogiendo chicks, ¿verdad? El estudiante, que Sirus finalmente se dio cuenta de que era el chico Phil de la clase anterior, habló con un grueso insulto, arrastrando casualmente sus palabras como si no le importara nada en el mundo. Sirus se estremeció. Todavía estaba bastante avergonzado, después de todo, con la facilidad con la que Haden se enteró de la carta de amor de una de las chicas más hermosas de la escuela, Alexis, que había llegado a su casillero. Pero con lo enojado que estaba el profesor Banner porque alguien había entrado en su oficina y se había llevado algo sin permiso, no tuve más remedio que pedirle a mi hermano que me ayudara a esconder la carta durante la búsqueda. Sirus maldijo su suerte, pero antes de que pudiera negar apresuradamente las palabras de Phil, Haden habló alegremente. No sé mucho sobre eso. Haden se rascó la cabeza con una sonrisa despreocupada. Solo estoy ayudando a mi amigo Sirus aquí. Alguien en obelisco azul quiere hablar con él, y pensé que sería súper dulce ver su almohadilla. Phil dio otro paso hacia adelante, tambaleándose y casi cayendo de bruces antes de señalarlo con su mano libre. Haden notó que todavía tenía su disco de duelo atado a él. Lo sabía, Casanova va a conseguir un poco de la 10 esta noche. Phil cantó, antes de adoptar una pose de victoria borracho. Mi man, te estoy apoyando. Vamos, te tengo. Lo haré, Phil avanzó tambaleándose, lo suficientemente cerca de Sirus como para que el chico más bajo pudiera oler el hedor del alcohol. Seré tu compañero, Phil se tomó un momento mientras Sirus trataba de procesar sus palabras, y luego se volvió hacia Haden para continuar con sus divagaciones borrachas. Jaja, como tu genial monster. Haden esbozó una sonrisa fácil, asintiendo y riéndose de la terrible broma de Phil, antes de ofrecerle al chico su hombro para estabilizarse. Muy bien. Sirus, Phil, próxima parada, obelisco azul. Haden aplaudió, sin siquiera darse cuenta de que Phil estaba drenando el resto del contenido de una botella de olor fuerte. Sin que Sirus y Haden se dieran cuenta, una mujer bronceada con un vestido blanco se paró a un lado, observando las travesuras de Phil con la mano masajeando su frente con frustración. Señor Rico, ¿qué hice para merecer esto? Lumina gimió para sí misma antes de recoger el panfleto de que uno de sus compañeros de trabajo, Eren, tuvo la amabilidad de enviarle un fax por correo espiritual después de la desafortunada llamada telefónica. ¿Cómo apoyar a tu reencarnador o transmigrante? Por Minerva. Director de Recursos Luminosos. Juicio y Castigo LLC. Copyright 5, JP. Saludos y saludos, lector. Has sido elegido como un miembro importante del equipo con el fin de dar una guía preciosa a aquellas almas a las que se les ha permitido una segunda oportunidad. Esta guía intentará armarte con la información adecuada para seguir el proceso que te convertirá en un miembro exitoso del ciclo. Ahora, asegúrate de prestar atención. Acostúmbrate. Los reencarnadores o transmigrantes pueden provenir de una variedad de culturas, cosmovisiones y formas de vida. A veces eso puede significar que no entenderán lo que está pasando. En JPLLC siempre nos hemos esforzado por cerrar esta brecha proporcionando servicios de traducción instantánea sin costo alguno, pero incluso entonces, usted, como miembro del personal de apoyo, puede ser llamado a ayudar al reencarnador o transmigrador a hacer el cambio de su vida anterior a su realidad actual. Entrenador. Es posible que los reencarnadores o transmigrantes no entiendan inicialmente la importancia de la misión que ha sido seleccionada por JPLLC. En ese caso, es su responsabilidad como miembro del personal de apoyo recordarles sus objetivos importantes, además de aconsejarlos sobre la mejor manera de alcanzarlos. Asume la responsabilidad. Si el reencarnador o el transmigrador fallan en su tarea asignada, depende de ti presentarte en nuestro campamento de reeducación especial de recursos luminosos. Este proceso es obligatorio en caso de fallo. Ahora, repite después de mí. Actúa. 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 Mi vida por JPLLC. Buena fortuna para ti en tus esfuerzos.
Lumina miró fijamente el panfleto, mirando de un lado a otro entre él y la figura de Phil que se retiraba lentamente, que ni siquiera la había notado en el fondo, con lo borracho que se había emborrachado. Ya podía sentir que se estaba formando una migraña. Ni siquiera una hora después, Cyrus y Haden se encontraron bajo la severa mirada de Alexis, Mindy y Jasmine cerca del baño en el que habían metido la pata sin saberlo. Al lado de los dos grupos opuestos, Phil vomitó por tercera vez en un arbusto. Tienes un poco de valor para venir a espiarnos. Mindy expresó su molestia por la interrupción. Con una carta de amor falsa también. Alexis arrebató la carta de las manos de Jasmine, burlándose mientras leía el contenido. De verdad. Mi nombre ni siquiera está bien escrito. Luego, se estremeció cuando el sonido de Phil vomitando se intensificó. ¿Y tú? Qué irresponsable eres como estudiante para emborracharte. Phil miró hacia atrás, levantó el dedo corazón y se limpió la boca temblorosamente. Maldito infierno. Mi tolerancia se ha ido, gimió, sosteniéndose con las manos en las rodillas. Se ha ido a la mierda, te lo digo. Joder. En el pasado podía hacer un par de boxis en una noche. Entonces un tipo se toma unos cuantos years descanso, goes sobrio, y aquí estamos. Phil gimió de nuevo, antes de que finalmente pareciera darse por vencido y caer al suelo derrotado. Lo siento, Blosky, suspiró Phil. Supongo que no soy bueno como compañero después de todo. Alexis contempló el lamentable espectáculo y luego volvió a concentrarse en su plan improvisado apresuradamente, uno creado para satisfacer su propia curiosidad. Una prueba de la habilidad de Slifer, de cabello castaño, que había notado en clase ese mismo día. De todos modos, prosiguió ella, hablando por encima de los gemidos ocasionales de Phil. Parece que esto fue un montaje, pero no podemos dejarlos salir impunes por invadir el dormitorio de las chicas sin permiso. Haden, te reto a un duelo. Si ganas, te dejaré ir a los tres y dejaré el asunto. Si gano, lo haré, veamos, le diré a la enfermera Fontaine que has entrado ilegalmente y dejaré que te eche de ciego para siempre. Haden dudó una vez que se introdujeron las apuestas, pero una mirada a Cyrus temblando de miedo y el estado de embriaguez indiferente de Phil lo impulsaron a mirar directamente a los ojos de Alexis y aceptar el duelo. Que empiece el juego. Phil estaba cambiando rápidamente entre pasar un rato muy bueno y pasar un momento muy malo. Era nostálgico, en realidad. La última vez que recordaba que la bebida lo golpeara tan fuerte fue la primera vez que la probó en la universidad. En ese momento, Phil no tardó mucho en acostumbrarse a los afectos, pero su periodo de sobriedad jurada después de graduarse, mezclado con estar en el cuerpo de un puto adolescente de nuevo, parecía hacer que su experiencia fuera nula y sin efecto. Y esa fue la razón por la que Phil solo miró fijamente a Lumina, que estaba agachada junto a Phil, intentando a medias llamarle la atención. ¡Guau! Arriba, amigo. Volvió a ella arrastrando las palabras después de tomarse un segundo para reconocer el espíritu del duelo, feliz de sentir finalmente los efectos del whisky que había bebido después de perder su almuerzo, y todo el vodka que había bebido en el monte cuando su estómago finalmente se calmó. Philip, necesitas, Lumina se puso en marcha, antes de que Phil se llevara el dedo a los labios con una sonrisa torcida para corregirla. Philip está cuando mi mamá y mi papá me llaman. A las damas, y a los homies, ish Phil. ¿Lo entiendes? Ahora ¿puedes por favor dejarme salir del viaje? Muy hilvano, no es probable. Uf, Lumina gimió, pero se obligó a aguantar su menguante suministro de paciencia. Phil, tienes que levantarte. Esas dos chicas que acompañan a Alexis están, como te habrás perdido debido a tu exceso de indulgencia con las bebidas para adultos, desafiándote a ti y a Cyrus a un duelo, con las mismas probabilidades que enfrenta tu amigo Haden. Sé que no lo eres, realmente en buena forma en este momento, pero si de alguna manera te expulsan después de que se notifique a la enfermera, perderás muchas oportunidades futuras de enfrentarte a Jubel y la luz de la destrucción. A Foucault White, el rostro de Lumina se tensó en un ceño fruncido, y luego su expresión cambió a algo más neutral cuando Phil pareció darse cuenta de algo y mordió su maldición. ¿Quieres decir que puedo follar con alguien? Ella miró fijamente sus ojos nublados y borrachos, conteniendo otro suspiro mientras Cyrus corría al lado de Phil, tratando desesperadamente de llamar la atención del borracho. Sí, Phil. Puedes tocar a alguien. Lo que sea que eso signifique. Lumina respondió, dando un paso atrás mientras Phil se ponía de pie inestable, y dejando la segunda parte de su frase sin decir. Sí, debes batirte en duelo, Philip. No veo si serás útil, pero tal vez si antagonizas lo suficiente a esas chicas, se centrarán en ti en lugar de en ese chico de Truesdale.
Sin embargo, solo el propio juicio puede decir si eso será suficiente. Phil activó su disco de duelo con dedos temblorosos, lo suficientemente feliz como para tener un pequeño duelo divertido mientras ignoraba cualquier mierda que Cyrus y esas chicas estuvieran gritando. Era una lástima que Phil no pudiera recordar qué mazo había deslizado allí por última vez, pero no podía ser tan malo, ¿verdad? Vamos a batirnos en duelo. Cyrus, Mindy y Jasmine gritaron, dando inicio oficialmente al duelo de etiquetas. Sus discos de duelo brillaron a unos simples 4000 puntos de vida cada uno, y todos, excepto el Ra amarillo, entrecerraron los ojos. Phil, sin embargo, se centró en vaciar las últimas gotas de whisky que había liberado de la oficina de Banner. Empezaré con nosotros. Jasmine sacó su carta para comenzar su turno. Invoco al Caballero de la Reina, 1500, 1600, en posición de defensa. Y luego, activo el hechizo de campo, Sogen, que le da a todos los tipos de guerreros y guerreros bestias en el campo 200 de ataque y defensa adicionales. Luego, coloco una carta boca abajo y termino mi turno. Cyrus sintió que una gota de sudor goteaba por su frente mientras contemplaba al guerrero de armadura rosa que Jasmine había invocado. Sus estadísticas mejoradas de 1700 de ataque y 1800 de defensa, gracias a Sogen, estaban muy por encima de la mayoría de sus monstruos Roy. Una mirada a su propia mano demostró que su preocupación era válida. Yo iré a continuación, supongo. Cyrus tartamudeó. Yo pongo un monstruo en posición de defensa boca abajo, y luego coloco una carta boca abajo. Da la vuelta. Mindy se rió ante el obvio pánico de Cyrus cuando comenzó su turno, robando con confianza su primera carta. Al igual que practicamos, Has. Invoco al maestro de focas Meisei, 1100, 900, en modo de ataque. Luego, también coloco dos cartas boca abajo. Mindy se echó el pelo hacia atrás con un aura de confianza y luego terminó su turno. ¿Qué coño? Phil pensó para sí mismo, sacando su carta para su turno mientras trataba de reunir los pensamientos suyos que se habían perdido en una neblina profunda y alcohólica. Pero, antes de que Phil pudiera estabilizarse, Mindy se enderezó. No tan rápido. En tu fase de espera, activo mi carta de trampa. Talismán de sellado de hechizos. Mientras tanto él como el maestro de focas Meisei permanezcan en el campo, las cartas mágicas no se pueden activar y los efectos de las cartas mágicas que están actualmente en el campo se niegan. Cyrus jadeó en estado de shock, soltando lo primero que se le vino a la mente. ¿Pero Jasmine no perderá el ataque obtenido de Sogen? Mindy asintió para responder a la pregunta de Cyrus. Sí, pero estoy seguro de que su caballero de la reina será capaz de manejar cualquier cosa que ustedes, Slifer, puedan lanzarle. Y entonces, Mindy miró a Phil con torpeza. Me refiero a lo que un Slifer y un Ra pueden lanzarle. Lo siento. Phil se encogió de hombros, el carrusel giratorio de su entorno lo hizo incapaz de ofenderse mucho por su error. Sí, lo que sea. Murmuró, y luego ajustó el agarre de sus cartas para asegurarse de que no las dejaría caer accidentalmente. Vamos a ver, Phil pensó para sí mismo, escudriñando profundamente las cartas que tenía en la mano y deseando con todas sus fuerzas que el texto dejara de moverse. No debería hacer esos cambios en Beastone. Phil se encogió de hombros y echó un vistazo al campo de Mindy. Normalmente, el maestro de focas no sería difícil de eliminar, pero no podía usar hechizos en este momento. ¿Qué era en lo que consistía la mayor parte de su mano en ese momento? A la mierda. Phil declaró, tambaleándose peligrosamente hacia un lado hasta que Cyrus lo apoyó frenéticamente con el hombro de Phil sobre la cabeza del chico más bajo. Yo invoco al mismísimo Tren Choo de Koichi la locomotora encantada, 1400, 1000, en posición de ataque. Entonces, como soy el turno más fuerte en el orden, tomo el primer ataque. Decoy, lo que sea. Phil señaló al maestro de focas, un hombre de aspecto serio con túnicas sueltas, enfrentándose a ese molesto imbécil. El Tren Choo, como había dicho Phil, reveló un rostro de aspecto demoníaco en la parte delantera de la locomotora, que miraba con expectación mientras se dirigía hacia el maestro de focas por unas vías que aparecían entre la niebla. Sin embargo, Mindy permaneció imperturbable ante la inminente violencia en el tren mientras volteaba su otra boca abajo. Es una pena desperdiciar esto tan pronto, pero activo mi otra carta de trampa. Escudo drenante. Esto negará tu ataque y curará mis puntos de vida iguales al poder de ataque de tu monstruo. Gritó Mindy. En su brazo, su disco de duelo sonó cuando sus puntos de vida pasaron del punto de partida estándar de 4000 a un 5400 mucho mayor. Phil puso los ojos en blanco. Read, establo. Muy bien.
Termino mi turno. Jasmine fijó su rostro en una mirada severa mientras el ritmo de la batalla aún permanecía firmemente de su lado y del de Mindy. Muy bien, Min. Cerremos esto. Invoco a Amazones Fighter, 1500, 1300. Es una pena que mis monstruos no obtengan el impulso de Sogen, pero mirando tu campo, no lo necesito. Oh, no. Cyrus murmuró para sí mismo, arriesgándose a echar un vistazo al tambaleante desorden de un chico que usaba la cabeza como reposabrazos. No parecía que Phil tuviera nada planeado, y desafortunadamente Cyrus estaba en la misma posición. Primero, limpiemos la basura. Luchadora amazona, destruye a Dekoichi, la locomotora encantada de batalla. Si bien el daño infligido a Phil a través de la diferencia de puntos de ataque fue bastante pequeño, la mujer guerrera impresionantemente musculosa aún preocupaba a Cyrus, ya que logró despejar con éxito el campo de su compañero, reduciendo los puntos de vida de Phil a 3900. Sin embargo, cuando Jasmine ordenó al caballero de su reina que atacara al monstruo de Cyrus, finalmente se le permitió respirar limpiamente. El caballero de tu reina puede tener puntos de ataque más altos, pero desafortunadamente para ti, Migiroid puede salvarse de la destrucción en la batalla uno por turno. Cyrus contraatacó mientras el caballero vestido de rosa gritaba de sorpresa después de que su espada rebotara en el cuerpo de helicóptero casi caricaturesco de Giroid, su monstruo boca abajo. Ahora solo tengo que mantenerme con vida hasta que pueda dibujar un monstruo más fuerte que su caballero de la reina, o mejor aún, este Ambroid. Pensó Cyrus, mirando las pocas cartas que le quedaban en la mano. Una carta en particular, polimerización, se destacaba como un faro para el chico de pelo azul, un salvador en esta noche que había salido tan mal. Si tan solo pudiera dibujar los materiales correctos para invocar por fusión. Ah. Si tan solo no hubiera revisado mi casillero. Entonces hermano, Phil, y yo no estaríamos en este lío para empezar. Al menos mi hermano debería tener una buena oportunidad de vencer a Alexis, pero ni siquiera creo que Phil sepa lo que está pasando en este momento. Y lo que es peor, dibujé un hechizo. Con el maestro de focas todavía en el campo de Mindy, todas las opciones para los chicos eran limitadas. La ausencia de hechizos significaba opciones de robo casi inexistentes fuera de la fase de robo, ninguna forma real de potenciar a sus monstruos para derrotar al caballero de la reina, y formas muy limitadas de destruir las cartas de trampa que las chicas habían preparado para proteger a sus monstruos. Uf. Paso. Murmuró Cyrus con vergüenza. Giroid no fue una mala jugada, dijo Mindy pensativa mientras comenzaba su turno mientras Cyrus se golpeaba mentalmente. Pero me entristece decir que no fue lo suficientemente bueno. Biomago, 1150, 1000 te convoco. Un ángel alado salió de la noche para ocupar su lugar junto al maestro de focas, solo al inspeccionarlo más de cerca, Cyrus se dio cuenta de que sus alas brillaban luminosamente con cables y astillas de cobre. Entonces, su rostro palideció al notar su ataque. Pero eso será suficiente. Cyrus entró en pánico cuando los dos monstruos recibieron la orden de atacar. Biomago desgastó el efecto de protección de Giroid mientras el maestro de focas Meisei se arremangó, estabilizó su sombrero cónico en su cabeza y engalanó a Giroid con un atronador gancho de izquierda para destruir al monstruo. Ahora los dos campos del chico estaban desprovistos de monstruos, y Cyrus solo tenía dos cartas boca abajo, dos cartas que mentalmente lamentaba que no fueran tan útiles en ese momento como lo eran. Esperen, hechizos. Phil, amigo, por favor di que tienes algo. Cyrus giró a su derecha para ver a su compañero robar su carta para turnar. El chico más alto entrecerró los ojos ante su tarjeta durante unos segundos, se volvió para mirar a Cyrus directamente a los ojos y abrió la boca. No. Phil respondió alegremente, el tono aligerado no hizo nada para evitar la sensación de fatalidad inminente que Cyrus estaba recibiendo. Puse un monstruo. Entonces, Phil frunció el ceño, claramente había perdido el hilo de sus pensamientos. ¿Fin del turno? Mindy se giró para mirar a Jasmine, claramente confundida. Vaya, realmente está destrozado. Murmuró mientras Jasmine sacaba una carta. Más estancamiento inútil, HM. Jasmine se burló antes de revelar la carta que acababa de robar. Bien. Subiré un poco la temperatura. Invoco a la arquera amazona, 1400, 1000. Junto al caballero de la armadura rosa y la mujer musculosa de aspecto salvaje, otra dama apareció de la nada, sosteniendo un arco y pareciendo que sabía cómo usarlo. Ahora. Tal vez te tomes esto un poco más en serio. Caballero de la reina, luchadora amazona y arquero amazona, eliminen los puntos de vida restantes de Phil.
Cyrus se estremeció, dándose cuenta de que sus ataques combinados equivaldrían a un sólido 3900, suficiente para acabar con su compañero. Y si estaba solo, bueno, Cyrus ni siquiera podía imaginar sus posibilidades contra dos oponentes a la vez. Sin embargo, por una vez en un duelo, en realidad se sintió un poco útil cuando recordó cierta carta en su mano. No tan rápido, gritó Cyrus, sorprendiéndose a sí mismo por la intensidad de su voz, antes de continuar. Activo el efecto de Kiteroid en mi mano. Si el daño de batalla se obtuviera de un ataque directo, puedo descartar Kiteroid para que ese daño sea 0. Kiteroid reduce el daño de Caballero de la Reina a 0. Y, dado que los tres monstruos reciben ataques separados, activo el efecto de Cementerio de Kiteroid. Hace lo mismo, en realidad. Una vez por duelo, si es en el cementerio, puedo hacer que el daño de batalla de un ataque directo sea 0. Así que, dile adiós al daño infligido por Amazones Fighter. Jasmine parecía irritada por el contraataque de su ataque final, pero se tragó sus palabras y terminó su turno cuando los puntos de vida de Phil solo se redujeron a 2500 en lugar del 0 planeado. Cyrus sacó su carta para comenzar su turno, notando que sus manos temblaban ligeramente mientras miraba su nueva carta. ¿Nervios o adrenalina?, se preguntó para sí mismo. Por extraño que parezca, el duelo aún no había terminado. De alguna manera, él, Cyrus Truesdale, la decepción de la familia, estaba sobreviviendo en lo que era casi un duelo de 2 contra 1. Bueno, también podría fanfarronear un poco. Espero que piensen que tengo algo grande, como mi Rorrice. Pongo 3 cartas boca abajo y termino mi turno. Mindy negó con la cabeza ante la jugada y se volvió hacia Jasmine con un comentario sarcástico. ¿Un farol, eh? ¿Qué dices, Jas? ¿Lo llamamos o no? Jasmine inclinó la cabeza pensativa, antes de mirar hacia su compañera. ¿Sabes qué? No creo que tenga nada. 3 cartas es un poco demasiado, después de haber pasado tanto tiempo haciendo un total de zilch con sus otras boca abajo. ¿Por qué no lo intentas, Min? Buena idea. Sin embargo, por si acaso, cambio al maestro de Focas Meisei a la posición de defensa. Luego, ordeno a Biomage que ataque los puntos de vida de Cyrus directamente. Cyrus se estremeció cuando sus puntos de vida se redujeron de 4000 a 2850 por el ataque de Biomage. Pero, recordó, todo va a valer la pena. Espero, siempre y cuando pueda robar la última carta que necesito. Mindy terminó su turno con el ceño fruncido de decepción, sin dejar dudas de que se arrepentía de haber cambiado el Seal Master a la posición de defensa y perder el daño adicional. Al lado de Cyrus, Phil se animó un poco cuando se dio cuenta de que finalmente era su turno nuevamente. TCH, más mierda, murmuró, hasta que Phil echó un vistazo a su propio monstruo boca abajo y dejó escapar una sonrisa tonta. Bueno, ¿qué? Vamos a entrar en el EAAT. Invoco a Morpinjar, 700-600. Su efecto se activa, haciendo que todos descartemos nuestras manos y robemos 5 cartas. Mindy y Jasmine gimieron de molestia, pero por dentro Cyrus estaba mareado ya que el efecto del viejo frasco con un solo ojo aterrador y una boca ancha y verde le permitía una mejor oportunidad de atraer lo que necesitaba sin necesidad de una carta de hechizo. Tal vez, solo tal vez, vamos Android, te necesito. Y entonces, cuando Cyrus miró por encima de su nueva mano, su entorno se desvaneció. Se había concentrado tanto en los 2 monstruos de su nueva mano que Cyrus ni siquiera se dio cuenta de que Phil se desplomaba en un charco de satisfacción en el suelo. Esto es. Solo tengo que vivir hasta mi próximo turno. Sin embargo, Cyrus pudo oír un sonido, casi como el tic-tac de un reloj, en el fondo de su mente cuando Jasmine comenzó su turno. Un sonido que, con cada tic-tac, Cyrus se sentía cada vez más cerca de lo que podría ser la victoria o la derrota. Hizo una mueca cuando el Caballero de la Reina lo atacó directamente, reduciendo los puntos de vida de Cyrus de 2850 a 1350. Otro tic-tac sonó en la cabeza de Cyrus cuando Jasmine decidió cambiar un poco las cosas, eligiendo que su Amazona Archer destruyera el Morpinjar de Phil, reduciendo los puntos de vida de Phil a 1800. Y entonces, Amazones Fighter balanceó sus puños descomunalmente musculosos hacia Cyrus en un momento para acabar con el Slifer Red. Pero Cyrus estaba listo. Porque una voz en el fondo de su cabeza, una voz diminuta que por lo general estaba demasiado nervioso o asustado para escuchar, gritaba victoria. Activo mi carta de trampa. Tornado de polvo. Me permite destruir una carta mágica o de trampa en el campo, y elijo tu talismán de sellado de hechizos, Mindy.
Y después de que destruye un hechizo o una trampa, me permite colocar uno de mi mano. Luego, activo la carta de hechizo que he estado guardando desde el principio. Por visiones de emergencia. Elijo usar su efecto para enviar cualquier número de otras cartas mágicas y de trampa que controlo al cementerio, lo que me da 1000 puntos de vida por cada carta enviada. Hermano, esto es para ti, por hablarme a esta tarjeta. Envío mi carta de hechizo de conjunto, ruedas de entrenamiento, y mi carta de trampa, garaje de maravillas para ganar 2000 puntos de vida. Jasmine enarcó las cejas sorprendida. Pero aún recibes el daño de Amazones Fighter. Eso es lo que hago. Cyrus estuvo de acuerdo, ya que sus puntos de vida pasaron de 1350 a 3350, y todo el camino volvió a bajar a 1650 cuando el impulso de ataque del hechizo de campo Sogen volvió a surtir efecto. Mi turno. Gritó, sin apenas darse cuenta de que Jaden y Alexis se habían acercado para mirar después de que su duelo hubiera terminado. Puede que Phil se haya desmayado como un asalariado borracho, pero su Morpinjar me dio las cartas que necesitaba. Y ahora, con tu talismán de sellado de hechizos fuera del camino, activo la polimerización para fusionar el Rescueroid y el Ambulanceroid en mi mano para crear mi monstruo de fusión, Ambulance Rescueroid, 2300, 1800. Luego, mantendré la presión invocando a Expressroid, 400, 1600, en posición de defensa. Cuando sea invocado, me permitirá volver a añadir a mi mano mi Giroid y mi Rescueroid de mi cementerio. Un silbido bajo sonó en los alrededores, y los oídos de Cyrus se animaron cuando finalmente se dio cuenta de que su hermano estaba viendo su duelo. Ahora. Dale la vuelta a la tortilla, Ambulance Rescueroid. Destruye el caballero de la reina. En el lado del campo de Cyrus, una ambulancia roja caricaturesca se paraba sobre ruedas flexibles que actuaban como piernas, desplegando otro juego de ruedas debajo de su cabina y apuntando amenazadoramente al caballero. El vehículo dio varios pasos amenazantes hacia adelante, antes de arrancar una de sus luces y golpear al caballero en la cabeza con ella. Por primera vez en el duelo, los puntos de vida de Jasmine cayeron por debajo de 4000 cuando el ataque de Ambulance Rescueroid los redujo a 3400. Jasmine se volvió hacia Mindy, claramente divertida por el rápido giro de los acontecimientos. Parece que, después de todo, tienes algo de energía en ti, Cyrus. Comentó Alexis desde la barrera. Y luego, los arbustos crujieron, lo que provocó que los 6 adolescentes se congelaran y miraran hacia un lado. A lo lejos, se oyó una voz interrogante, y Cyrus se dio cuenta de que tal vez habían sido demasiado ruidosos. Mierda, hermano, tenemos que salir de aquí. Le susurró frenéticamente a Jaden, quien al menos parecía entender parcialmente la gravedad de la situación. ¡Qué vergüenza!, dijo Mindy haciendo un puchero. Ustedes, muchachos, deberían salir de aquí, antes de que la señorita Fontaine aparezca y los vea. Jaden y Cyrus asintieron aliviados. Gracias Mindy, Jasmine, Alexis. Lo siento de nuevo. Jaden llamó, y luego se estremeció cuando su voz hizo que la voz interrogadora de Fontaine se hiciera más fuerte. Cyrus se llevó la palma de la mano a la cara y luego miró directamente a los ojos de Jaden. Hermano. Jaden se rascó el pelo castaño tímidamente. Sí, conozco así. Voy a buscar a Phil. Y así, los dos chicos más un Phil en un estado de embriaguez escaparon de la aterradora trampa que era el lado de las chicas del dormitorio del Obelisco Azul. Final capítulo 05.